Bien, hermanos, en esta mañana nosotros vamos a comenzar una serie que, de acuerdo al plan, va a durar todo un año. Porque vamos a hablar de crear familias saludables o familias virtuosas. Nosotros todos venimos de una familia. Nosotros todos somos producto o resultado de una familia, de un matrimonio o de una relación que nos trajo a este mundo. Sin embargo, a medida que han pasado los años y que nos separamos más y más del tiempo de Cristo, las familias se han convertido más secularizadas, se han convertido más distantes, nuevos modelos de familia se han creado y todos han sido destructivos y dañinos. Todos esos distanciamientos lo que han traído es violencia, han traído ruptura en los matrimonios, tanto que ahora en estos días es normal que los matrimonios se rompan, es normal que los niños crezcan en familias con un solo padre. O sea, cosas que nosotros 50 o 100 años atrás se hubieran considerado anormales, no aceptables, ahora son normales. Siempre me acuerdo de un evento que ocurrió hace años, pero que ya seguían estos procesos en la familia, donde uno de los muchachos de los de casa, estaba en el comedor de la escuela y estaba sentado en el comedor, van a compartir el almuerzo y cuando están conversando surge el tema del divorcio. Y resulta que habían 16 muchachos y muchachas alrededor de la mesa donde estaban sentados. Y en la conversación comenzaron todos a hablar de que sus padres todos estaban divorciados. Y Luis, que era el que estaba en ese momento, le dice a ellos: bueno, mis padres no están divorciados. Y de los 16, él era el único que los padres no se habían divorciado. Y los demás le dijeron: lo que pasa es que tú estás mintiendo, porque tú no sabes que ellos fueron divorciados antes de que tú nacieras. O sea, era tan natural y tan normal el pensar en el divorcio de los padres, que aunque los padres de Luis no estaban divorciados, los demás estudiantes no le creían. Porque hemos normalizado la ruptura de la familia. No entendemos lo que la familia es, no entendemos por qué Dios la creó, no entendemos cuál es el propósito de Dios, no entendemos cómo es que debemos funcionar y pasamos las vidas luchando, tratando de sobrevivir, no tratando de llenar el plan de Dios, sino tratando de sobrevivir. Y en medio de todo eso ocurren injusticias, familias se rompen, hombres y mujeres se hieren, los niños sufren y seguimos tratando de sobrevivir, buscando de qué forma podemos restaurarnos un poco y encontrar un poco de paz. Pues este año, durante todo el año, vamos a hablar de todos estos procesos para tratar de conseguir para nosotros una contestación que no importa la condición en la que estamos hoy, ya sea que estamos casados, o ya sea que estamos solteros, o ya sea que somos padres solteros, o ya sea que somos madres solteras, no importa la condición en que estemos, que podamos encontrar un poco de paz en nuestra relación con Dios y un poco de paz en nuestra relación con nuestros seres queridos. Ese es el propósito hacia el cual nos dirigimos. Bueno, como todas las cosas en la vida, uno debe de comenzar por el principio. A veces podemos comenzar a mitad del principio, pero la mayor parte de las veces es mejor comenzar por el principio. Y el principio del funcionamiento de la familia comienza con la acción de Dios, que es el creador de todas las cosas. Así que yo les voy a invitar a que busquemos en el libro de Génesis, porque ahí está el principio. El libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 hasta el 31. Del 26 a... Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen lo hizo, lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, a toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra en el día de hoy, y pedimos que sea de bendición para nosotros, que podamos aprender algo nuevo, o quizás, Señor, que podamos recordar algo que ya sabíamos, que se refresque en nuestras mentes para comenzar a vivir la vida que decimos aquí en Embajadores, que sea agradable a ti y satisfactoria para nosotros. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Estamos en el año 2022 y créanlo o no, ya estamos en la cuarta semana de este año. El tiempo no se detiene. Y en este año, por la gracia de Dios, vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos en un proceso de ver cómo podemos restaurar la familia a los principios del reino de los cielos, al propósito por la cual Dios crea la familia. Algo que es innegable para nosotros es que nosotros estamos aquí. Nosotros estamos hoy, hemos sobrevivido miles de años de familias, de disfunciones, de problemas, pero con todo y con eso estamos aquí hoy. Algunos sufren más que otros, otros pasan por depresiones, otros tienen dificultades personales, emocionales, confusiones en su forma de ser, quiénes son, de identidad, de cómo relacionarse con sus hijos, de cómo edificar o educar a sus hijos. Y todos tenemos el mismo deseo y la misma necesidad. ¿Cómo podemos vivir una vida que sea satisfactoria? Y a veces se nos hace difícil porque no tenemos lo básico, el fundamento de dónde empezar. Así que la misión de este año es hablar de este tema, clarificar todo lo más que se pueda del concepto y tratar de alguna forma no dejar que mis propios prejuicios se metan de por medio. De vez en cuando se van a meter. Cuando ustedes los vean, los entienden y saben, vamos a sacar eso de un prejuicio. Pero lo demás, vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a lo que el Señor nos da. Así que una de las preguntas que yo puedo hacer, comenzando nuestro tema, es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos o debemos de restaurar la familia en el año 2022, después de 22 siglos, 21 siglos del tiempo de Cristo? ¿Por qué debemos de restaurar la familia en este año? Y la forma en que nosotros contestamos esta pregunta puede tener un impacto a largo plazo en nuestra efectividad como personas, como individuos, como padres, como testigos del reino de Dios. Porque si nosotros pensamos que el Señor va a venir esta noche y no tenemos nada que hacer, estaríamos viendo como nosotros, yo me acuerdo en los años 70, que nos tenían convencidos de que el Señor iba a regresar antes del año 2000. Ustedes los predicadores en Puerto Rico, y todo el mundo sabía que antes del año 2000 se iba a acabar el mundo. El Señor iba a venir, el rapto se iba a acabar y todos aquellos cristianos flojos se quedaban abajo con los impíos. Ese era el mensaje de aquel tiempo. Y estábamos todos convencidos. Inclusive yo oía a alguna gente que hacían en broma, vamos a meternos en deuda. No hay problema, vamos a gastarlo todo, nos metemos en deuda y como esto se acaba antes del año 2000, que el anticristo pague el resto.
Eso yo lo oía cuando estábamos creciendo. Si nosotros pensamos que esta vida se va a acabar esta noche, no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque si se acaba esta noche, pues no hay que hacer nada. ¿Cuál es el propósito de perder tiempo tratando de arreglar algo? Sería una pérdida de tiempo. Pero vamos a suponer que el Señor vaya a tardar 200 años más. Eso quiere decir que Él va a tardar más de lo que nos queda a todos nosotros de vida en esta tierra. ¿Qué entonces hacemos nosotros para pasarle a generaciones futuras las bendiciones que nosotros experimentamos? Porque el vivir solamente para mí, el vivir con una vida completamente egocentrista, significa que nosotros no hemos entendido por el propósito que Dios nos crea. No hemos entendido que nosotros somos una representación de Dios en la tierra. Y al no entender eso, vamos a vivir egoístamente, solamente buscando autosatisfacción y dejando que el resto del mundo viva de acuerdo al mismo egoísmo, nadie consiguiendo ninguna clase de satisfacción a largo plazo. El tiempo a nosotros nos fue dado no para medir cuántos años tenemos, aunque medimos nuestra edad y nuestra vida de acuerdo al tiempo. De acuerdo al Salmo 90, el tiempo nos fue dado para que aprendamos a ganar un corazón de sabiduría. En otras palabras, nosotros aprendemos a medir el tiempo porque cuando miramos hacia atrás, ya sea la vida de nosotros o las vidas de otras personas, podemos ganar sabiduría por las experiencias que ellos pasaron. A través de los años, nosotros en lugar de fortalecer la familia, lo que hemos hecho es que la hemos debilitado. Y al debilitar la familia, se hacen daño los esposos, se hacen daño los hombres, se hacen daño las mujeres, se hacen daño los hijos, se hacen daño los nietos, porque la familia se continúa deteriorando y el propósito por el cual Dios nos crea se pierde. Si nosotros no sabemos cuál es el propósito de un automóvil y no sabemos las necesidades que los automóviles tienen, lo podemos maltratar. Sigue siendo su automóvil. Usted lo puede maltratar. No le tiene que cambiar el aceite, no tiene que cambiar las llantas, no tiene que echarle aire a las llantas, no tiene que echarle grasa a los rotadores, no tiene que hacer nada con el vehículo. Pero si un día el vehículo deja de funcionar, ahora usted no tiene modo de transportación. Así que cada cosa tiene su propósito y hay una forma en que estas cosas deben de funcionar. Así que Dios, en su eterna misericordia, en su eterno conocimiento, decide crear. Y nosotros podemos ver el mundo hoy y decimos, pero Dios creó el mundo, y tenemos aquí una clase de problemas que yo no sé cómo es posible que el propósito de Dios esté funcionando en esta clase de problemas que nosotros tenemos. Pero ustedes saben que un pintor, digamos, un pintor cuando va a hacer una pintura, cuando pone su canvas para hacer una pintura, antes de comenzar a pintar, ese pintor tiene en su mente cómo esa pintura se va a ver. Él tiene en su mente exactamente lo que él quiere hacer. La diferencia entre un artista pintor y la mayor parte de nosotros es que el pintor puede tomar la imagen en su mente y proyectarla en el canvas. La mayor parte de nosotros no podemos tomar la imagen de la mente y proyectarla en el canvas. No tenemos la habilidad para eso. Usted me dice a mí que dibuje una persona y yo hago un círculo, le pongo dos puntitos, una rayita en la parte de abajo que parezca una boca, un palito para abajo, dos palitos para las piernas y dos palitos para los brazos. Ahí yo dibujé una persona. Pero para dibujar una persona, el pintor tiene que poder producir lo que está en su mente y proyectarlo en el canvas exactamente como lo vio en la mente. Dios es el pintor de los pintores. Y cuando Dios comienza a crear, ya Él tenía el fin de cómo esa pintura se iba a ver. Hace muchos años, traje esto para enseñarse a ustedes. Algunos de ustedes lo han visto en mi casa. Pero hace muchos años, yo estaba en la ciudad de Chicago. ¿Lo pueden ver bien? Yo
Yo estaba en la ciudad de Chicago y se dice el jíbaro emigrante. Y un muchacho, uno de mis estudiantes que se llamaba Elisamuel Rodríguez, puertorriqueño, hizo esta pintura y me la regaló en el 1988. Esta pintura en 1988 estaba valorada en $3,750 en el 1988. Y si ustedes ven la pintura, inmediatamente ustedes pueden ver imágenes de Puerto Rico, y a la parte de atrás, los que han visitado Chicago pueden ver la ciudad de Chicago. Está el jíbaro cortando cañas en los cañaverales de Puerto Rico. Está el carro donde la caña se cargaba. Está la mata de plátanos, muy famosos en Puerto Rico para hacer tostones. Está el árbol de flamboyán, en este caso rojo, no amarillo como los de Mayagüez, sino rojo como los del este de Puerto Rico. Está entonces el camino, la vereda que nos lleva a la ciudad de Chicago. Y es Chicago porque este es el Hancock Building y este es el Sears Towers en Chicago. Él toma esta pintura, la imagen está en su mente y él comienza a proyectarla en el canvas. Y al terminar la pintura, nosotros miramos la pintura y aquellos que somos de Puerto Rico inmediatamente reconocemos los elementos de la pintura. Y los puertorriqueños que nunca han ido a Chicago se preguntan cuál ciudad será esa, pero los puertorriqueños que hemos visitado Chicago inmediatamente sabemos cuál es. Porque la pintura proyecta la imagen que el pintor se crea dentro de sí. Dios creó el mundo y ese mundo es su obra de arte, y Dios está ahora moviendo esa obra de arte hacia su conclusión. Todavía la está pintando. Él está pintando en tiempo real, pero él sabe exactamente cómo esa pintura se va a ver al final del tiempo. Él tiene una visión completa de esa pintura. Así que, aunque haya dificultades, y es posible que Elisamuel tuvo que hacer borrones o añadir más color en un lado o más color en el otro, como cuando Dios tiene que quizás hacer un arreglo con la familia, hacer un arreglo en el matrimonio, hacer un arreglo en cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Dentro de todo ese plan que Dios hace esos arreglos, podemos ver todavía la mano del pintor llevándonos a el final de la pintura. Algo bien interesante que Dios hace es que cuando Elisamuel hace esta pintura, él proyecta en la pintura lo que estaba en su mente. Pero cuando Dios comenzó a pintar el mosaico de la historia humana, Él se introduce en la historia humana. Él se introduce Él mismo, presente en la historia humana, donde nosotros podemos experimentar la presencia de Dios mientras el mosaico se va pintando. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:20 que el eterno poder de Dios y la naturaleza divina de Dios están manifiestas en la creación. Están manifiestas en la creación. No solamente la creación física del mundo externo, sino la creación de nosotros mismos. Está manifiesta el eterno poder de Dios y su naturaleza divina. Pero Dios no solamente manifestó esas cosas en la creación, sino que Él se injerta en una parte de la creación, y en nosotros mismos Dios nos da sus cualidades de personalidad. Ninguno de los otros animales y creación tiene personalidad, pero nosotros sí. La personalidad de Dios en nosotros se manifiesta en que nosotros estamos completamente conscientes de quiénes somos. Yo sé que yo soy yo y sé que yo no soy usted. Yo sé que yo soy yo y sé que no soy una computadora o iPad. Yo sé que yo soy separado de esto. Esta conciencia
nos da a nosotros una individualidad y un propósito diferente. Nosotros no somos todos un grupo o una masa, sino que cada persona es individual y cada persona tiene su propia dignidad y cada persona tiene su propio propósito. Dios nos da la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y nos da el libre albedrío para poder escoger entre los dos. Y cada uno de nosotros empieza a funcionar de esta manera y entender qué es lo que esto significa, no solamente en lo que Dios crea, sino en el cómo y el por qué Dios nos crea. Y esto es bien importante porque si nosotros diseñamos la familia sin saber qué es lo que Dios espera, como nosotros funcionemos en su carácter, posiblemente tengamos unos matrimonios y unas familias bien disfuncionales. Pero es bien importante que tengamos esto en mente. Así que no se equivoquen en términos de cómo Dios funciona. Dios va a terminar su pintura. La pintura al final va a quedar completa con los colores que Dios quería, va a quedar con la clase de brochazos que tenía que dar, va a tener la elasticidad que la pintura debía de tener, y al final de la pintura nosotros podremos ver qué era lo que Dios realmente estaba tratando de hacer. Hoy no lo podemos ver porque la pintura no está completa. Cuando usted ve a un pintor pintando, usted nunca sabe dónde va a terminar la pintura, porque el pintor está reflejando su mente, su imaginación en el canvas, y Dios está en ese propósito con nosotros. Así que cada uno de nosotros debe de comenzar a pensar qué rol, qué papel juego yo en esa pintura que Dios está haciendo, en esa pintura que Dios está procesando, porque ya nosotros somos parte de la pintura, ya nosotros somos parte del proceso, ya estamos aquí, algunos de nosotros ya llegando al final de la jornada, pero estamos aquí, y como estamos aquí y somos parte de ese proceso, el cómo nosotros juguemos nuestro rol va a determinar el cómo las generaciones futuras participan. Déjeme decirle algo. No está en mis notas, pero le voy a decir algo. Muchas familias, muchos padres, mucha gente cristiana no saben, no se dan cuenta que nosotros estudiamos la Biblia y que nosotros predicamos y enseñamos y queremos compartir el mensaje del Evangelio con los demás, porque en el explicar la Biblia, en predicar y en compartir, como lo hacemos aquí el domingo, nosotros estamos tratando de discernir la mente de Dios. Estamos tratando de discernir el propósito de Dios. Cosa de que aprendamos a vivir de acuerdo a cómo Dios nos diseña y no de acuerdo a nuestros propios egoísmos y a nuestras propias debilidades. Porque yo les puedo decir a ustedes esto, que se lo he dicho en otras ocasiones. Si usted tuviese la opción de tener una vida espiritualmente saludable y satisfecha, que usted se la pudiese pasar a sus hijos y a sus nietos, o vivir una vida donde usted arruine quien usted es y le pase todas esas disfunciones dañinas a sus hijos y a sus nietos, ¿cuál de las dos vidas usted escogería? Es una pregunta bien simple y todo el mundo dirá, no, yo quiero la vida satisfecha y que yo le pueda pasar a mis hijos mis riquezas y las bendiciones. Y todos contestaríamos de esa forma y todos estaríamos correctos en contestar de esa forma, pero la mayor parte de la gente no están dispuestos a hacer lo que es necesario para vivir esa clase de vida. Y ahí es donde viene el problema, el cómo nosotros entendemos y escuchamos el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Cómo lo aprendemos a vivir? Porque déjeme decir una cosa, si usted quiere cambiar curso a la edad de 65 años, no solamente va a ser difícil cambiar el curso, sino que va a ser difícil tener el impacto en las generaciones que usted ya ha dejado detrás de usted, porque el impacto que usted dejó en esas generaciones ya ocurrió. Ya ocurrió. Y a veces no nos damos cuenta como creyentes, no le enseñamos esto a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de que ellos tienen que empezar a vivir de una forma diferente.
Porque el impacto no es solamente para ellos, sino que el impacto es a la gente con las cuales ellos se relacionan. Así que nosotros vamos a hablar del fundamento. Vamos a hablar del fundamento por un tiempo. Y vamos a hablar del rol del hombre. Y vamos a hablar del rol de la mujer. Y vamos a hablar de la vida de los hijos y de los nietos a través de este año. Porque queremos establecer un fundamento, una fundación que sea sólida en cómo Dios nos crea, por qué nos crea y cómo debemos de vivir, para que cuando llegue el día de que usted tenga que comprar su cama de muerte, porque la gente se compra la cama de muerte, está en cama de muerte, la compró, alguien se la compró, porque se va a morir. Cuando llegue el día que usted esté en la cama de muerte, usted pueda mirar para atrás y decir, establecí la fundación, el fundamento y dejo un legado de victoria y de vida para mis hijos y mis futuras generaciones. Yo he tenido, por bendición y desgracia, que ver mucha gente morir. Y hay una diferencia entre aquel que muere satisfecho con su vida y su fe en Cristo y aquel que muere teniendo penalidades, cargos de conciencia por la forma en que trató su familia, sus hijos, sus nietos. Una diferencia en cómo estas personas mueren. Aunque se hayan convertido al evangelio, aunque hayan sido salvos, hay una diferencia en cómo mueren. Porque en el momento último, lo menos que yo quiero es estar pensando en el daño que le hice a otra gente. En ese momento último, lo que quiero estar pensando es irme en paz con la bendición que le pasé a mis futuras generaciones. Pero no tenemos a veces la fortaleza de decir qué debo de hacer para establecer una consistencia de vida que se le pueda pasar a los demás. Así que nosotros no le vamos a dar unas prescripciones de cómo cada uno de ustedes debe vivir, pero nosotros le vamos a dar unas descripciones de cómo Dios le gustaría, de acuerdo a su diseño, que usted viviera para que el mosaico de la vida suya quede completo en el cielo. Amén. Así que, empezando, esto es, amado, a modo de introducción. Esta introducción pudo haber tardado 3 semanas, pero vamos a seguir. El fundamento principal o el principio principal de vida para nosotros se encuentra en Génesis 1:26, que leímos ya. Y yo lo describo de esta manera. Dios diseñó al hombre para ser una representación física del carácter de Dios. Dios diseña al hombre para ser una representación física del carácter de Dios. Nosotros lo leemos así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje anteriormente? ¿Cuántos de ustedes han considerado las implicaciones de ese pasaje? En otras palabras, Dios nos creó a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Dios nos crea para que nosotros seamos una representación física de quien Dios es en su espíritu. Eso es lo que una imagen es. Una fotografía es una representación de quien usted es, capturada en una cámara, proyectada en una computadora o en un papel. Esa cámara capta su imagen y la proyecta en un papel, y usted puede mirar esa imagen y sabe que esa imagen es idéntica en su apariencia a quien usted es. Dios nos crea a su imagen. Quiere decir que cuando nosotros miramos a una persona en su carácter, nosotros debemos de poder ver a Dios. Pero Dios es de cierta manera. Dios se ha descrito de cierta manera. Él es un creador. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que manifiesta un amor ágape. Dios es un Dios compasivo. Entonces, cuando nosotros miramos a una persona, si no vemos esas cualidades, quiere decir que esa persona está distorsionando la imagen de Dios.
está utilizando un filtro como lo utilizan en el internet ahora, donde la persona parece un monstruito que salió del Empire de los Klingons, y se pone el filtro, y cuando se pone el filtro parece una modelo de última hora. Estoy exagerando un poco, pero se usan los filtros, ¿verdad? Se usan los filtros, algunos hasta se cambian el color del pelo a ver cómo le queda mejor y demás. Entonces, todo eso es parte de esa distorsión que ocurre. Pero nosotros estamos distorsionando la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, el retrato, la pintura que queremos mostrar no es la pintura de Dios. Pero cuando una persona crea algo, Dios crea algo, la persona que crea algo es un experto en lo que crea. Y normalmente no puede ser un experto en otras cosas, es un experto en lo que crea. Thomas Edison era un experto en hacer bombillas. Henry Ford era un experto en hacer carros. Los Wright Brothers eran expertos en construir aviones. Bill Gates y Steve Jobs eran expertos en construir diferentes sistemas de computadoras. Porque cada vez que una persona inventa algo y lo crea, es un experto en lo que creó. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios es un experto en la creación y la formación de vida. Él es vida y Él crea vida y nos los da a nosotros, y dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Dios lo que hizo fue que Él tomó lo que Él vio en su mente en el tiempo antiguo, en la historia, y eso que Él vio en su mente, Él lo proyecta en su creación. Nosotros somos su creación. Y mire cuán profunda es esta revelación de parte de Dios en términos de nosotros ser su imagen y semejanza, que no solamente Dios, que puede crear vida, creó vida, sino que nos dio a nosotros la capacidad de reproducir esa vida. La creación de Dios a su imagen y semejanza es tan profunda que nosotros podemos reconstruir y reproducir la vida de Dios en nosotros. Dios no nos hizo a nosotros dioses. Él no nos hizo a nosotros pequeñitos dioses que podíamos hacer y tener poder para hacer todas las cosas. Pero Él nos creó de tal manera que somos una representación visible de quien Dios es. Una representación visible de lo que Dios es. Y a veces nosotros leemos el texto y no consideramos la profundidad que esto tiene. Cuando Dios nos crea, Él es responsable por nuestras vidas. Él es responsable por proveer todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Por ejemplo, antes de que Dios pusiese a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él preparó el huerto, el agua, los ciclos de vida, los animales. Él preparó todo para Adán y Eva. Los establece, los pone en el huerto, y porque Dios tenía la responsabilidad y la obligación de proveerle todo a aquellos que había creado. Nosotros procreamos la vida de Dios en nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Que al procrear la vida de Dios en nuestros hijos tenemos que tomar las mismas acciones que Dios toma. Por eso es que los padres sienten una obligación de proveerle a sus hijos. Por eso es que los padres le dan la comida y le dan la cobertura y le dan la ropa y le dan la vida a los hijos, y los preparan para su educación y los preparan para el futuro y los preparan para el matrimonio y los preparan para ser padres y madres. Porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad el cuidar a aquellos que nosotros creamos, como Dios lo hizo con nosotros. No es muy diferente. Lo que pasa es que a veces no vemos la vida de esa manera. Y como no la vemos de esa manera, no sentimos ni la necesidad ni la obligación de ser responsables por lo que Dios nos permite crear. Fíjense que cuando el señor Ford construye el T-Truck, que le llamaban, había que darle una vuelta a la cosa para que prendiera el vehículo.
y caminaba a unas velocidades extraordinarias de 20, 25 millas por hora. Cuando él crea ese truck, él tenía una conexión emocional con el truck, pero el truck no tenía una conexión emocional con él. Cuando Bill Gates crea su computadora, él tiene una conexión emocional con su computadora, pero la computadora no tiene una conexión emocional con él. Pero Dios, como Dios nos dio su imagen y semejanza, Él tiene una conexión emocional de ágape, de amor ágape con nosotros, y Él espera que nosotros tengamos la misma conexión con Él, porque nos dio la capacidad de tener ese mismo amor. Un poco diferente en la creación de Dios. Pero fíjense que Dios no nos crea de esa manera para que seamos nosotros mismos. Él nos crea de esa manera para que nosotros podamos promover la presencia de Dios en nosotros. Así que la procreación que nosotros hacemos aquí en este mundo es la procreación de este Dios, la multiplicación de la imagen de Dios. Nosotros no estamos multiplicando a nuestros propios hijos porque se parecen a nosotros en nuestro ADN. Estamos multiplicando la imagen de Dios en nosotros porque Dios nos quiso bendecir con lo más profundo de su ser a nosotros. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, henchid la tierra y multiplicaos, Él no estaba diciéndole solamente yo quiero que haya mucha gente. Él estaba diciendo yo quiero que mi presencia, que mi imagen, que la vida misma mía que yo les doy a ustedes se reproduzca en la tierra, que aprendan a vivir una vida sacrificial, una vida donde ustedes se den por la bendición de otros, donde ustedes puedan dar sin esperar nada. El amor ágape de Dios es diferente a todos los amores, a todas las experiencias humanas, porque es el único movimiento o la única motivación que se da sin esperar nada a cambio. Nosotros todos vivimos la vida de esta manera. Nosotros vivimos la vida de que cualquier cosa que yo haga debe de tener alguna clase de beneficio para mí. Cualquier cosa que yo haga o yo diga tiene que tener un beneficio de alguna forma. Y muy pocos de nosotros llegamos nunca a la idea de amar incondicionalmente a otra persona. Decimos que podemos amar incondicionalmente, pero no ocurra que esa otra persona le diga una mala palabra o haga una cosa que a usted no le gustó y la ira inmediatamente en ese amor incondicional sale para afuera. Y algunos decimos con la excusa fue que el viejo hombre salió. Me parece que el viejo hombre nunca se ha ido. El viejo hombre salió y entonces nosotros no vemos la acción de Dios porque Dios crea incondicionalmente. Pero fíjense cómo Dios crea, que es una cosa espectacular. Dios crea y dice que nos creó a nosotros en una dicotomía de hombre-mujer. Y creó Dios al hombre, en aquel tiempo, crea al hombre a su imagen y semejanza, y dice varón y hembra los creó. O sea que Dios expresa la totalidad de su persona entre varón y hembra, hombre y mujer. Nosotros somos diferentes. Las palabras lo dicen, hombre, mujer, somos diferentes. Y hasta el día de hoy están la gente peleando de que somos iguales. Si fuéramos iguales, no diría hombre, mujer. Si fuéramos iguales, decía hombre, hombre, o mujer, mujer. Pero no somos iguales, somos diferentes. Y como somos diferentes, Dios nos crea diferentes porque en la imagen de Dios, en la expresión de Dios, mientras Dios iba a escribir, iba a pintar esa pintura en el canvas, Dios está proyectando que su presencia en este mundo se va a manifestar de dos formas complementarias, pero diferentes. Así que Dios se revela en la dicotomía varón y hembra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios.
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo, la tierra. Para la familia fue establecido en el día que Dios crea al hombre. En el día que Dios crea al hombre, Él dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y en ese momento se establece la familia. En ese momento se establece el cómo esas dos personas se iban a relacionar el uno con el otro. En el momento de la creación. Así que Dios quería proyectar su imagen a través de todo el mundo. Déjenme cerrar con estas palabras. Y continuamos con este tema en la próxima ocasión. Y cierro con estas palabras. ¿Cómo la creación del universo, del mundo, del hombre, beneficia a Dios? Nosotros hacemos esa pregunta. O sea, ¿por qué Dios crea? Hacemos esa pregunta. Y la pregunta, ¿por qué Dios crea? es ¿cuál es la perspectiva del costo-beneficio? ¿Por qué está dispuesto Dios a pagar un precio tan alto si Él no va a recibir un beneficio de ese precio que va a pagar? Y nosotros hacemos esa pregunta porque desde la perspectiva humana nosotros entendemos que cualquier cosa por la cual nosotros pagamos debemos de recibir algo en retorno. Y por eso es que el amor de Dios nos confunde. Porque el amor ágape tiene una cualidad que nosotros debiéramos de aprender porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Pero tiene una cualidad que es única y que se nos hace bien difícil a nosotros agarrar porque va más allá de nuestra experiencia personal. Y es esto. El amor ágape siempre funciona con el beneficio del otro. El amor ágape, la única motivación que tiene no es recibir un beneficio personal, sino es dar un beneficio al otro. Decimos, Dios no tenía que crear, Él sí tenía que crear, porque su amor ágape tenía que encontrar expresión en otro. Y Dios crea para que Él pueda manifestar su amor en nosotros. Porque el amor ágape no espera nada en retorno. La única motivación es que los objetos de su amor sean bendecidos. Esa es la única motivación. Y amados hermanos, ese es el fundamento principal de nuestra existencia. Y es el fundamento principal de nuestras relaciones en el matrimonio y con nuestros hijos. Es el fundamento principal, el poder dar sin esperar nada. Y siempre hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que la pintura esté completa. El amor ágape de Dios va hasta que la pintura esté completa. Y así debemos ser nosotros, o aprender a ser. Y estamos hablando de esto porque vamos a restaurar la familia. Amén. Oramos porque nos queda largo camino en este proceso. Gracias te damos, Señor, por esta bendición. Gracias te damos por esta oportunidad. Enséñanos a crecer. Enséñanos a vivir de acuerdo a tus propósitos. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Amén.